Miren, el día 29, el que fuera rector de la UNAM, José Narro Robles, publicó esta carta, la colocó en un tuit, después grabó un video donde pues lee el mismo documento. El 2 de junio tenemos una cita con la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. En mi carta abierta a la República y en el video que la acompaña, te comparto las razones de mi apoyo a Xóchitl Gálvez y su candidatura. Ustedes van a escuchar la carta. Miren, hace un diagnóstico desde el primer párrafo hasta pues prácticamente el antepenúltimo, donde dice: en lo que el presidente ha sido exitoso es en dividir a la sociedad, acción en la que se ha esmerado. Nunca en los últimos 98 años los mexicanos habíamos estado tan polarizados, tan divididos, tan en riesgo de fracturarnos. Sin unidad, los problemas adquieren una dimensión creciente y resolverlos se vuelve más complejo. Hasta aquí, todo lo que dice lo firmo, de verdad, porque sí, hace un diagnóstico muy claro de lo que está pasando. Sé que a algunos adoctrinaditos vicariantes sobre todo no les va a parecer lo que dice. Por ejemplo, este último párrafo de la primera página: las instituciones del país han sido parte de la fortaleza de nuestra sociedad y muchas de ellas han sido amenazadas, cuando no vulneradas. El INE, el INAI, la CNDH, las universidades públicas y otras instituciones con autonomía constitucional han sido combatidas o francamente sometidas con nombramientos indebidos. Todo lo que dice José Narro Robles es de verdad 100% cierto. Y hasta los adoctrinaditos más vicariantes, que bueno, son los ultra adoctrinaditos vicariantes, saben que es verdad. Lo que ya no comparto es que este señor, pues obviamente es un panucho de hueso corroído, compara este sexenio con los anteriores y da a entender que los anteriores gobiernos eran buenos. No, bueno, una cosa bellísima. Acabamos de terminar un sexenio de terror con Peña Nieto, hace apenas 5 años y meses. Veníamos de un sexenio donde empezó la brutalidad en masa por todo el país con el genocida Calderón. Y este señor se atreve a decir que aquel momento, aquellos 2 sexenios, o incluso a lo mejor habla hasta el de Fox o el de Zedillo, las cosas iban bien. Este señor está medio mal. Dice que por todo lo que él narra va a votar por Xóchitl Gálvez. No, pues por mí si quiere puede votar por Chespirito. Pero es que nunca hay que olvidar de dónde se viene. Nunca. Y de verdad que querer lavarle en estos momentos el estercolero al PRIAN, híjole, lo único que provoca es más náuseas. No puede ser. Dice en el último párrafo: México no merece continuar sumido en la desesperanza, como si antes no estuviéramos desesperados, y avanzando en la polarización. El antídoto a esto es el voto libre, informado, razonado y sin miedo. Si alguien quiere más de aquello, que así lo decida. O sea, de la desesperanza y el horror y todo eso, ¿no? Como si en los sexenios del PRI y del PAN no hubiese existido lo mismo. Que vote en consecuencia y se haga cargo de su decisión. Si por el contrario se está de acuerdo con la necesidad de tener un cambio para desarrollar un México nuevo, como el que se tuvo con el PRI o con el PAN, no manchen, de verdad, este tipo de comunicados, y desgraciadamente pues es una persona muy seguida, desgraciadamente fue rector de la UNAM. Híjole, este tipo de comunicados traen escondido en sus renglones al diablo. Allá ustedes, adoctrinaditos del PRIAN, si quieren eso también. Por otro lado, la organización delictiva de la secta pues se comporta exactamente igual que estos otros cárteles. Entonces, para donde se hagan, la moneda no está en el aire. De hecho, la moneda ya cayó. Y salga sol o salga águila, el jodido siempre va a ser el pueblo de México. Parece que no hemos entendido nada. Se los dije hace 12 años, nos vemos en 6. Se los dije hace 6 años, nos vemos en 6 años. Se los digo ahora,
nos vemos en 6 años y van a ver que nada, absolutamente nada va a cambiar. Al contrario, las cosas siempre van a ir a peor. No hemos tocado fondo, desgraciadamente, probablemente con el sexenio de terror que se viene con Lady Rebsamen, porque eso va a ser un sexenio de terror, peor que este. Probablemente la gente por fin entienda que estos cárteles son los que le hacen daño al país, que son todos estos, el PRI, el PAN, el PRD, la secta. Ellos son el problema, ellos son precisamente el problema. Escuchen a José Narro Robles pidiendo el voto para Xóchitl Gálvez. Por cierto, por ahí le dejaron en los comentarios que estaba violando la veda electoral. No, esto se lo decían los adoctrinaditos vicariantes. No adoctrinaditos vicariantes, la veda electoral es para los candidatos, para los políticos, para los que tienen algún cargo público en este momento. Este señor no tiene ningún cargo público y puede hacer lo que se le dé su regalada gana y llamar a votar hoy, mañana, pasado mañana, el día que quiera. Saludos. México, nuestro amado país, es grande y además tiene grandeza. Por esa convicción y con la certeza de que la próxima elección presidencial habrá de marcar el futuro de la sociedad, hago pública esta carta. Inicio con un antecedente. El pasado 20 de mayo se dio a conocer un documento que suscribí junto con más de 250 personas y en el que se invitó a votar por Xóchitl Gálvez. A continuación comparto las razones que me movieron a hacerlo. En primer lugar, sostengo que el país no marcha bien. En muchos espacios hemos retrocedido. Es cierto que en salud, seguridad, educación, ciencia y cultura, por ejemplo, enfrentábamos problemas serios. 6 años después, no solo no hemos mejorado, las condiciones se han agravado. En salud, 300,000 muertes se hubieran evitado de no ser por la incapacidad, la soberbia, el desdén y las omisiones de funcionarios sometidos al poder presidencial. Vivimos el desabasto más grave de las últimas décadas y se perdieron 4 años de esperanza de vida. El sistema público de salud está más desorganizado. Regresamos a la centralización que ya habíamos corregido. La vacunación infantil está en uno de sus peores niveles. Se incrementó sustancialmente la carencia por acceso a los servicios de salud y los consultorios adyacentes a farmacias ahora dan más consultas que la suma de los servicios de la Secretaría de Salud, de los prestadores de las entidades federativas y del IMSS Bienestar. En educación, ciencia y cultura, el panorama es igualmente desolador. Este es ya el sexenio con más homicidios de nuestra historia y la cifra superará a fin de año los 200,000 asesinatos. La inseguridad es, en la percepción de la población, el peor de nuestros problemas. Las cifras de feminicidios y homicidios en contra de periodistas y candidatos a puestos de elección popular son alarmantes. El control del crimen organizado de territorios y espacios de la sociedad y la economía no lo habíamos visto en el México moderno y avanza de manera acelerada. La militarización se desborda en aquellas tareas que no corresponden a las Fuerzas Armadas y cada vez nos alejamos más del Estado de Derecho. Las instituciones del país han sido parte de la fortaleza de nuestra sociedad y muchas de ellas han sido amenazadas, cuando no vulneradas. El INE, el INAI, la CNDH, las universidades públicas y otras instituciones con autonomía constitucional han sido combatidas o francamente sometidas con nombramientos indebidos. Hemos atestiguado el mayor embate a la división de poderes
y el autoritarismo se ha reafirmado en los actos de gobierno, en la sordera política y en cada una de las conferencias matutinas, desde las cuales se descalifica, insulta y combate a quienes tienen un punto de vista diferente al del presidente. La injerencia presidencial en el proceso electoral es grosera y reiterada. Los videos, audios y documentos que dan cuenta de la corrupción y la cercanía de los involucrados con el presidente de México son escandalosos, por decirlo menos, y en cualquier otro momento hubieran bastado para ocasionar una crisis de gobierno. Sin embargo, no pasa nada. Vivimos, como alguien sostuvo, en una sociedad anestesiada que incluye a líderes políticos que cómodamente esperan lo que les toque. Por ejemplo, los distintos cargos de elección popular a los que se han postulado. En lo que el presidente ha sido exitoso es en dividir a la sociedad, acción en la que se ha esmerado. Nunca en los últimos 98 años los mexicanos habíamos estado tan polarizados, tan divididos, tan en riesgo de fracturarnos. Sin unidad, los problemas adquieren una dimensión creciente y resolverlos se vuelve más complejo. Frente a este panorama, la candidata oficial lo que ha ofrecido es profundizar la supuesta transformación y edificar el segundo piso de esta, sin crítica alguna a lo que ha pasado, sin ofrecer que algo cambiará si ella llega a la presidencia, sin entender que no se puede construir sobre la destrucción, la muerte y el dolor. Cuando dijimos que la democracia y la libertad están en riesgo, lo señalamos porque desde hace más de 5 años ha existido una acometida creciente en su contra. También porque en este proceso la candidata o sus colaboradores no se han desmarcado de lo antes referido y si acaso han dicho en privado y con cautela que las cosas serán distintas. México no merece continuar sumido en la desesperanza y avanzando en la polarización. El antídoto a esto es el voto libre, informado, razonado y sin miedo. Si alguien quiere más de aquello, que así lo decida, que vote en consecuencia y se haga cargo de su decisión. Si por el contrario, se está de acuerdo con la necesidad de tener un cambio para desarrollar un México nuevo y por tanto distinto, habrá que votar por Xóchitl Gálvez, la única opción viable para derrotar a los fantasmas del pensamiento único, la regresión y la antidemocracia. Les invito el 2 de junio a salir a votar.